porque nosotros nunca nos sentimos culpables, hasta ahorita no nos sentimos culpables, porque como yo les decía, detuvimos el ganado en terrenos comunales, lo traíamos para acá para que nos pagaran los daños y perjuicios, nos emboscan y nos asesinan a 2 compañeros de nosotros, y que fuéramos a parar a la cárcel, pues para nosotros sigue siendo una injusticia de las peores que hayan hecho, ¿verdad? O de las peores que acostumbra hacer el gobierno. Entonces nosotros protestábamos por la prisión injusta y por el delito que nos achacaban, nos señalaban como homicidas tumultuarios y como que habíamos usado nuestro derecho pero indebidamente. Sí, como antes participaban nomás los hombres, nomás nosotros oíamos que ya ellos ya traen al ganado hasta por aquí, que ya nos tienen rodeados, que ya nos están quitando todo el pasto, y nosotros como que no hacíamos aprecio. Y ahora ya cuando nos mataron esos compañeros, ahora ya de coraje andamos para poder quitarle nuestras tierras y para que ya no metan el ganado a nuestros terrenos comunales, para que ya no pastean los ganados. Todos estamos, los hombres o nuestros maridos, todos están de acuerdo que sí participemos de esto, porque esto no es nada más para el beneficio de ellos, sino es beneficio para nuestra familia, de nuestros hijos, porque pensamos conjuntos, así cuando hacemos asambleas generales pensamos que no, bueno, nosotros vamos a suponer, yo y mi esposo, no vamos a vivir toda la vida en este mundo, no, sino pensamos que van a vivir más años nuestros hijos que nosotros. Entonces nosotros pensamos no dejarlos así con esta preocupación o así como estamos viviendo nosotros ahora. Nosotros pensamos dejar a nuestros hijos sin ningún problema. Nosotros queremos sacar adelante nuestra lucha. Al mismo tiempo, se desata una campaña de difamaciones por parte de las autoridades y la prensa local en contra de los comuneros. Estos consideran indispensable prepararse para emprender la nueva fase de su lucha. Para esto, deciden en asamblea formar comisiones de información y difusión, de financiamiento, de asesoría jurídica, así como una comisión para atender a los heridos y otra para cuidar el ganado detenido en la comunidad. De inmediato logran una respuesta favorable de diversas organizaciones y sectores de la población de la ciudad de Morelia, así como de campesinos de la región que de manera activa apoyan su lucha a partir de ese momento. Y a solo 4 días de la agresión, realizan una gran manifestación, como no se había visto desde hacía muchos años en Morelia. Nosotros estuvimos en la prisión, pero los compañeros que estuvieron afuera, ellos siguieron la lucha. El gobernador no nos quiso atender, no nos quiso recibir, y tuvimos que esperar un día ahí enfrente del Palacio de Gobierno para que nos recibiera al día siguiente. Como no nos recibió, al día siguiente tuvimos que esperar otro día, y como éramos bastantes comuneros, pues no tenía dónde hospedarse, se quedaron enfrente del palacio. Y como ya después se veía que no nos iban a recibir nunca, pues decidimos tapar la calle para esperar a ver cuándo nos recibía. Ahí fue donde estuvimos, 32 días estuvimos allí, toda la gente allí, así pues con los niños, así nos quedábamos de allí, con tanto frío allí que estuvimos tanto tiempo, y nada, y siempre cuando íbamos y no nos quería recibir, y como a los de Quiroga sí los recibía, y a nosotros no.